vamos al tema que nos correspondía el martes. El martes nosotros íbamos a tematizar la protección social en Paraguay. La protección social, no hay una sola definición de protección social. Si nosotros le preguntáramos a Alejandra Pastorini, nuestra primera expositora, y a Armando de Negri, nuestro segundo expositor, ¿qué es la protección social? Ellos van a meter dentro, Alejandra dejó muy claro que la educación entra dentro del esquema de ella. La educación, la salud, el empleo, la asistencia. Y la asistencia en sus distintas modalidades. Pero ella en su charla dejó como 4 grandes temas dentro de la protección social. Y Armando de Negri usa la protección social en plural, colocando todas las protecciones. Él suma absolutamente todo, amplificó. Y él dice que esos modelos de protección social tienen que formar parte de un plan más grande de seguridad social, un poco para situar. Bueno, ninguno de esos 2 enfoques que nuestros expositores hasta ahora plantearon son los enfoques que se plantean en Paraguay. ¿Qué ocurre en Paraguay? Bueno, nosotros hablamos de estos 2 enfoques de esos autores. Estoy, pero tal vez ni me oigan ni me vean. Ay, pobre Cristian. Yo quiero remarcar con él para el martes, ya que ustedes no me escuchó. Natu, te puedo pedir a vos, si estás escuchando, hables con él y trates de remarcar para el martes mientras yo sigo. Por favor, Natu. Dale, Estela, ni un problema. Gracias, gracias. Bueno, entonces, nosotros vimos como 2 definiciones o 2 concepciones de protección social hasta ahora. Y la de ayer es una definición, la que trabajamos con Marcelo Cetaro, es una definición de protección social que está en mayor sintonía con lo que las agendas multilaterales plantean, ¿verdad? Porque obviamente nosotros, a diferencia de los anteriores 2 expositores, vienen de la academia y vienen del centro de investigación, del pensamiento crítico, y yo estoy segura que nuestro expositor ayer es crítico, pero él, claro, trabajó mucho más desde la producción que los organismos multilaterales están planteando en función a su mismo papel, ya que hoy es un funcionario multilateral. Entonces, pero digamos, para él es todo este modelo que se viene diseñando, sobre todo desde las propuestas de Naciones Unidas, donde se combinan distintos tipos de modelos y niveles de protección social. ¿Qué queremos decir con esto? Que no hay una sola concepción o una sola definición de protección social, desde los expositores que hasta hoy hemos tenido, por una parte. Por otra parte, están los teóricos que son clásicos de la protección social. Por ejemplo, un uruguayo, ustedes pueden curiosear en internet, que se llama Fernando Filgueiras. Fernando Filgueiras viene trabajando modelos de protección social para América Latina. Y lo que trata Fernando Filgueiras es de hacer lo que estos clásicos que ayer mencionó Marcelo Cetaro, él mencionó 2 clásicos, mencionó tipos y... ¿Qué pasó? Por favor. Entonces, ¿qué fue lo que ayer planteó? Planteó 2 clásicos. Uno es Timus y después Spin Andersen. Yo les mandé a los que están en el grupo de WhatsApp este texto clásico de Spin Andersen que habla de 3 tipos de economías y consecuentemente 3 tipos de políticas sociales, que es un esquema muy clásico, pero lo que dijo anoche Marcelo Cetaro es que ese esquema sirve mucho para Europa y que no puede ser directamente, o sea, no es un modelo, un esquema que nos sirva para América Latina, porque América Latina tuvo otra historia de producción social, otra historia de acumulación, otra historia de redistribución y sobre todo otra historia respecto al bienestar social. Nosotros no tuvimos los modelos escandinavos donde el bienestar social abarcaba prácticamente todas las necesidades de las personas en distintos ciclos de vida, etcétera, y para distintos tipos de riesgos nosotros no tuvimos. Entonces, digamos,
los teóricos clásicos tampoco no nos plantean un solo modelo de protección social y están muy centrados en Europa. Salvo Fernando Filgueiras, que es uruguayo y estudia América Latina. Hay otra autora que se llama Juliana Martínez Franzoni, que es a mí por lo menos la que más para pensar Paraguay más me sirvió, porque después tenemos una infinidad, un brasilero que se llama Rodrigo Cantú, tenemos, bueno, ahí no vamos a, porque por lo menos hay 12 autores que estudian la protección social en América Latina y todos proponen distintos esquemas de distintos modelos y niveles de protección social que debieran combinarse en América Latina para atender las particularidades históricas, económicas, políticas de América Latina. ¿Por qué a mí me parece interesante Juliana Martínez Franzoni? Porque ella agrupa los países. Dice, creo que Brasil, Argentina, también están entre los textos que les hemos remitido. Tuvieron este nivel de bienestar, agrupan los distintos países de América Latina. Y a Paraguay, y ahí, por eso yo en todos los escritos pongo que Paraguay tuvo un modelo residual familiarista. Y a Paraguay, Juliana Martínez Franzoni, que estudia América Latina, le coloca como un país que construyó un modelo de políticas sociales con un régimen que se llama residual, familiarista, y bueno, algo más, ahí alguien de ustedes que maneja me va a ayudar, creo que es patrimonialista, hay como 3 características. Pero ¿por qué esto es tan importante? Porque Paraguay residual quiere decir que la política social fue siempre como el resto de lo que hay en el presupuesto, el resto de lo que las políticas económicas plantean. Entonces, ese es como el modelo que, por lo menos esa es la trayectoria que nosotros llegamos a construir en materia de políticas sociales. Ustedes verán por los noticieros cada año cuando se va a definir presupuesto, que todo el personal de salud se va y pelea para que haya más presupuesto público para salud. Que los de educación se van y pelean para que haya más presupuesto para la educación. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo ideal para un modelo de desarrollo de un país? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Vamos a hablar en términos muy ideales. En términos muy ideales, el desarrollo de una nación, el desarrollo de un país, es en realidad es una definición política que tiene arista económica, que tiene arista social, ambiental, cultural, tecnológica, etcétera, pero no están separadas. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos de un proceso histórico y hablamos de una realidad social. El desarrollo no es solamente económico y tecnológico, sino tiene una historia, tiene poblaciones que hoy se encuentran en desigualdad. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que la política social sea el eje. Y en función al tipo de política social, al tipo de respuestas que hacen falta para este momento histórico, en función a eso, trazar, diseñar, construir políticas económicas. Eso es en el plano súper ideal. Entonces, si así fuera, Paraguay tendría un diagnóstico de cuánto recurso económico necesita para una salud universal y gratuita. Por ejemplo, estamos hablando en términos ideales, queremos que se desarrolle y entendemos que el desarrollo no es solamente la acumulación económica para pocos, sino al contrario, la distribución de la riqueza socialmente producida. Y en función a eso se aplican, eso es lo ideal, en función a las necesidades de salud universal y gratuita, el gobierno aplica, le manda a las personas directamente encargadas a que apliquen las medidas económicas necesarias para conseguir ese recurso. Medidas que van a ser de tipo de empleo, de tipo de acumulación, medidas que van a ser de modelo tributario, bueno, medidas que van a tener muchas dimensiones. Entonces ahí la economía funciona, valga la redundancia, en función a las necesidades sociales de un país. Eso es lo ideal. Lo mismo para la educación, lo mismo para el empleo, lo mismo para la vivienda, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Es al revés.
Al revés, en la actualidad nos dicen a nosotros cuánto recurso económico hay, cuánta plata tiene de los impuestos, cuánto tiene el Estado, y en función a lo que se dispone, es que ellos reparten presupuestos para la salud, para la educación, para la vivienda, para el empleo, ¿entienden? Entonces hay una dinámica inversa a la que se tendría que dar si lo que anhelamos es el desarrollo de todo el país y no solamente la riqueza de unos pocos. Entonces, a partir de eso, están ocurriendo cambios en mi pantalla, pero si se, ahí, no sé, me voy a enterar si se corta. Un rato más y después conversamos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nosotros venimos de una trayectoria donde las determinaciones el papel que tiene la economía en Paraguay le hace mucho más residual del que los modelos de desarrollo en América Latina, digamos, han construido respecto a las necesidades sociales. Paraguay es un país con un papel así como muy subordinado. Todos los países están subordinados al sistema capitalista. Ese es el sistema imperante, el que comanda, el que tiene vigencia absoluta desde, en realidad, de forma mucho más típica después de la guerra de la Triple Alianza. ¿Desde cuándo Paraguay es capitalista? Desde el momento posterior de la guerra de la Triple Alianza y por siempre hasta hoy, y lo seguirá haciendo, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es el papel que Paraguay tuvo dentro del capitalismo? Cuando miramos cuál es el papel que tuvo dentro del capitalismo, no solamente el papel político, sino sobre todo el papel económico. Paraguay fue el país que tuvo como mayor subordinación dentro de la división internacional de la producción, como mayor subordinación. Por eso es que en el siglo pasado, en 1940, 1950, cuando los otros países de América Latina desarrollaban industrias, algo que los libros llaman industrialización por sustitución de importaciones, nosotros nos quedamos produciendo materia prima y no desarrollamos grandes industrias nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso de Paraguay es como de una subordinación muy notoria dentro del proceso capitalista internacional. Y esta subordinación no es apenas en el campo de la política social, es en el campo de la política económica, en el campo de la política cultural, ambiental, tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, estas características hacen de que por más que hayan muchos modelos y niveles de protección diseñados para intentar entender y explicar a América Latina, el Paraguay en realidad haya desarrollado un mayor proceso de fragmentación de esas respuestas residuales. Paraguay nunca tuvo en la práctica hasta hoy una sola política universal, esa que le abarca absolutamente a todos y a todas. ¿Por qué somos tan tajantes con esta afirmación? Porque política universal quiere decir de que las personas pueden tener acceso sin limitaciones. O sea, si la Constitución Nacional dice que todos en Paraguay van a tener acceso a la salud, pero hay una comunidad que es 70, 80 kilómetros alrededor no tiene un puesto de salud, entonces hay una constitución que lo dice, pero en la práctica tiene que viajar la mitad del día, tiene que dejar el trabajo, tiene que tener dinero para trasladarse, etcétera. Entonces, eso implica que en la práctica no es acceso universal, ¿entienden? Lo que los libros llaman barreras sociales. La cantidad de barreras sociales, lo mismo pasa con la educación, lo mismo pasa con el empleo, no es que en todas las ciudades del país hay polos de producción que están ofreciendo empleo local, al contrario, hay zonas que están expulsando a población en edad de trabajar, por ejemplo, las zonas sojeras, ¿verdad? Porque el modelo de producción de la soja emplea poca mano de obra local, además de que daña el ambiente, además de que no aporta para los impuestos, etcétera. Entonces, es un modelo productivo expulsor, expulsa personas en edad de trabajar. A partir de esta característica, nosotros tenemos entonces un modelo que es bastante residual
digamos, hay condiciones de la estructura económica, de la estructura social, de la estructura política, hay condiciones históricas y hay un tipo de Estado en el cual hubo mucha subordinación a las imposiciones externas. Entonces nosotros tenemos esta característica más residual. Pero la otra característica que habla Juliana Martínez Franzoni es muy interesante, familiarista. ¿Qué quiere decir familiarista? Familiaristas son todas las polladas que se hacen en las comunidades para juntar dinero para la operación del X vecino que se va a operar en un hospital público, que lo van a operar, pero le dicen trae todos los medicamentos que necesitas. Esto es familiarista. Familiarista es la gente que necesita trabajar, pero tiene una persona, un adulto mayor en su casa que necesita cuidados sistemáticos y no sabe cómo combinar, conseguir trabajo para subsistir y también cuidar a esa persona. Entonces le pide a la vecina de al lado, vámonos a trabajar en horarios distintos y venir a cuidarle, por favor, a la persona adulta mayor, porque si no yo no tengo que conseguir recursos. Eso es familiarista, porque es donde la familia y la comunidad vienen a salvar la ausencia de las políticas públicas. Entonces, ese es el tipo de modelo predominante. No estoy diciendo que sea el exclusivo, es el predominante en Paraguay. Residual y familiarista. Es hipótesis mía. Por supuesto que van a haber muchos que me van a decir que eso no es cierto, que no es así. Gastos de bolsillo en salud, muy bien. Todo lo que implica gastos de bolsillo en salud acaba siendo asumido por la familia y la comunidad, bajo el formato de pollada, hamburgueseada, chorizada, sorteos. Entonces, que es el modelo que tenemos donde las políticas sociales son como el resto que quedó de la política económica y donde la familia y la comunidad tienen que verse las infigurillas para salvar eso que desde la política pública no tiene aún respuesta o no tuvo nunca o tenía y ya no tiene. Ahí hay distintos trayectos, ¿verdad? Temas que nunca se instalaron, hay otros que se instalaron y tuvieron retrocesos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una característica. Bajo esa característica, nosotros tenemos, claro, cuando la salud fue, hubo un trayecto muy breve donde la salud fue gratuita. Ahí hay un montón de análisis porque fue gratuita y fue la parte más básica. Hay análisis que dicen que la parte más avanzada de la salud también lo iba a hacer en el futuro, etcétera. Pero sí, digamos que no hay que desconocer que en la historia de Paraguay hubo una etapa donde la salud no tuvo el mismo tratamiento que tiene hoy, sino que había como una ampliación, digamos, en servicios o recursos gratuitos, ¿verdad? Lo siguen habiendo, pero no tiene carácter universal. Entonces, estamos hablando de Paraguay como un país donde el modelo que describió Alejandra Pastorini, el modelo que describió Armando de Negri, el modelo que describió... Ahí después leo todos los chats porque son demasiado interesantes. Vamos a hacer una pausa para interactuar en un rato. El modelo que describió a Marcelo Cetaro o los modelos teóricos. Hay un teórico muy, muy importante, Mesa Lagos. Mesa Lagos sigue en su clasificación, para mi gusto le conceptúa muy bien a Paraguay. Me parece que le faltó profundizar Paraguay. Después está Fernando Filgueira, Juliana Martínez Franzoni, está Rodrigo Cantú, o sea, tenemos varios, pero yo me quedo con esta que, así, cuando miré dije, esta me parece que la invocó mejor, conociendo nuestra realidad. Todos los que estudian América Latina nos colocan en algún lado dentro de los modelos. Entonces, nosotros con esa particularidad, hoy cuesta mucho construir un sistema de protección social. El Gabinete Social hace bastantes años que está trabajando en la búsqueda de construir un sistema de protección social. En esta idea de que sumando todo lo que hace el Estado, distintas instituciones, se puede construir un sistema, ¿verdad? Modelo que por alguna razón lleva más de 10 años buscando construirse y no se construye, ¿verdad? También a veces hay que pensar si la suma de las partes puede ayudar construyendo. A lo mejor falta un modelo o ejes más integradores. A lo mejor son supuestos, por favor que no se malentienda, son supuestos, sugerencias, reflexiones. No son críticas, ni no es desconocimiento, ni nada que se le parezca. Sería bueno que los escuchemos también.
vamos a ver la posibilidad de escucharles también a actores estatales que están diseñando, a ver si nos plantean esto con el mayor respeto, independiente a los pensamientos que tengamos al respecto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos hoy más de una década intentando construir un sistema de protección social. Un sistema de protección social que se basa en algo que los libros llaman mínimos sociales. Hay una autora, hay muchos autores que trabajan mínimos sociales. Por favor, les pido cuando puedan entonces curiosear un poco en qué consisten los mínimos sociales, por qué existen los mínimos sociales. Pero hay una trabajadora social que se llama Potiara Pereira. Algunos artículos están en castellano, que es muy crítica a los mínimos sociales porque dicen que vienen a establecer patrones de protección que realmente son muy mínimos y que no tienen nada que ver con las promesas de los derechos humanos. Porque los derechos humanos dicen que por el solo hecho de ser humano tengo derecho a vivir, a comer, a trabajar, a que me atiendan la salud y todas estas garantías que el Estado, un Estado social de derecho, ofrece. Entonces, Potiara Pereira pone en cuestión eso que muchos programas plantean como enfoque de derechos. Le quieren poner enfoque para achicar a derechos que tienen que ser más grandes. Estoy siendo casi groseramente sintética, pero un poco por ahí viene el cuestionamiento de Potiara Pereira, pero ese cuestionamiento no está solo en ella, ese cuestionamiento está en una colega argentina que se llama Susana Casañiga, donde ridiculiza la idea de enfoque de derechos. ¿Por qué le vamos a llamar enfoque a algo que es mucho más que un enfoque, que necesita materializarse en prácticas, que necesita tener, en fin, hace así una crítica sustantiva muy importante. La otra que es muy crítica a la idea de enfoque de derechos es Teresa Matus, una colega nuestra chilena, donde dice se pretende reducir los derechos a la palabra enfoques, porque hay que justificar los programas residuales diciendo que está dentro de la esfera de derechos. En fin, o sea, hay una... Pero después están autores como un clásico de los derechos humanos de apellido Abramovich, mucha producción en internet sobre él, donde plantea que los llamados enfoques de derechos en realidad son como escaleras que se van construyendo y ampliando en la historia, de tal manera a que la conquista de derechos sea como una constante de parte de la sociedad civil en su enfrentamiento con el Estado, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Como es muy polémico, polisémico, porque hay muchas concepciones y muchas acepciones, en todos los casos nosotros no tenemos, en lo que sí podemos como que no concluir, pero asumir es que nosotros no tenemos protección social sólidamente instaurada en Paraguay. El término protección social aparece en Paraguay así en los documentos oficiales, con ese nombre oficialmente, recién en la época del gobierno de Nicanor, 2004, Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza. Y en adelante aparece en todos los documentos oficiales de todos los gobiernos hasta hoy. Pero ¿cuál es la idea de protección social que está presente en esos documentos oficiales de Paraguay? En realidad la protección social en estos documentos oficiales, hasta hace algunos años, porque ahora todo lo que los documentos del Gabinete Social muestran cierto movimiento, pero hasta hace algunos años la protección social era casi sinónimo de los programas de transferencia monetaria para población en extrema pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra protección social se inaugura no para pensar en algo universal, muy por el contrario, para pensar en algo súper focalizado en la extrema pobreza. Tanto es así que se hace un estudio minucioso, ¿verdad? Aquí saben compañeros y compañeras que trabajan en los programas y todo lo que digo es, ustedes ya saben, es crítico pero respetuoso y afectuoso, así que por favor, que nada sea malentendido. Pero ¿qué es lo que hace el programa? Estudia muchísimo a los pobres para separar pobres de extremos pobres, que no haya confusión, porque a quienes se prioriza a los extremos pobres. ¿Entienden? Por eso es que hay toda esta crítica de que a veces la diferencia entre una familia que ingresa al programa de transferencia y la que no ingresó es una moto. Y ustedes saben que en Paraguay, en las zonas empobrecidas, la moto es aparte de ser una necesidad porque no hay locomoción fácilmente,
bueno, se ensambla en Paraguay, tiene un costo reducido, unas cuotas de no sé cuántos serían dólares para los compañeros, unas cuotas muy ínfimas mensuales pagadas en mucho tiempo, entonces no es un objeto difícil, muy difícil de acceder. Sin embargo, a veces cuando se lista todas las pertenencias de objetos económicos que tiene una familia y la que no tiene, a veces le saca de extremo pobre y le pone como pobre. Y al ponerle como pobre ya no es destinatario de los programas de protección social para la extrema pobreza. Y otros objetos. Puse el ejemplo de la moto porque en Paraguay eso tiene mucha presencia, digamos, ¿verdad? Entonces, la historia nos coloca a nosotros en una protección social mucho más residual de la historia residual que ya venimos construyendo de las políticas sociales, porque es para la extrema pobreza, no para la pobreza, ¿verdad? La historia nos coloca la protección social como una asistencia separada de la como la asistencia y como algo promocional, porque si un día vuelven a leer la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, el programa del gobierno de Lugo, o sea, todos los programas. Miren que hay aspectos comunes con las grandes diferencias entre los gobiernos, hay aspectos que fueron comunes. Y esto de llamarle protección social a los programas focalizados para la extrema pobreza es un aspecto común. Esto de trabajar fundamentalmente la idea de que no hay que invertir tanto en pobres, sí en extremos pobres, para que el gasto público sea oficial, es común con matices distintas. Pero es algo que en realidad lo que hace en Paraguay desde la década del 2000 es mostrar mucha obediencia al consenso de Washington. Algunos sabrán qué es y los que no saben les pido anotar y después, por favor, buscar en internet. Hay 10 postulados del consenso de Washington que pasan a ser la regla para la distribución de presupuesto público en los estados de América Latina. Entonces, el consenso de Washington recomienda invertir en los extremos pobres, porque cree que el gasto público no es muy bien usado, que no hay una buena inversión. Si se invierte igual en pobres que en extremos pobres. Hay que invertir más en extremos pobres con las políticas sociales. ¿Qué es lo que pasa en los gobiernos de América Latina? Se usa esa medida para las políticas sociales, pero no para las económicas. Y aquí coloco un reto, un desafío, una problematización. Ustedes, si un día por curiosidad o porque toman como interés de investigación, quieren buscar de qué trata, digamos, si quieren buscar cuál es la política económica que le va a acompañar a las propuestas de protección social, no la van a encontrar. Porque eso es propio de la separación que se hace de lo social y lo económico y es propio de un Estado acostumbrado al modelo residual familiarista. Entonces nosotros tenemos una propuesta de protección social, pero está lleno de medidas sociales. ¿Qué tipo de cambios van a haber en la política económica para que no hayan más pobres, etcétera? Eso no va a contemplar. A lo sumo, las medidas económicas son las que se llaman promocionales, porque se plantea que las personas, las familias en extrema pobreza, cuando dejen de estar en extrema pobreza y pasen a ser pobres, van a poder ingresar al mercado laboral, local, transitorio, permanente, el tipo que sea, así sea modesto, se cree que va a estar más preparado para el mercado laboral. Entonces, pero sin embargo, no existe en los planteamientos de protección social cuáles van a ser los cambios en la política económica desde el Estado para que no sigan aumentando personas en pobreza, para que no sea. Eso se plantea como algo estrictamente de la política económica. Entonces, esa es como una primera provocación que yo hago a todas las propuestas de protección social que hasta ahora se crearon en Paraguay, el centrarse exclusivamente en políticas sociales, cuando nosotros sabemos que las políticas sociales y las económicas en realidad son las mismas, son dos caras de una misma moneda, pero bueno, no las presentan por separado. A su vez, las políticas económicas se nos presentan más como medidas macrosociales que lo que van a hacer es generar estabilidad, generar gobernabilidad, hacer que los distintos actores de las políticas sociales puedan convivir en una sociedad relativamente cohesionada, ¿verdad?
Y cuando hablamos de los actores de las políticas sociales, los libros dicen que hay como tres grandes actores en las políticas sociales. Uno es el Estado, otro es el mercado y otro es la familia. Y la comunidad la agregamos nosotros, ¿verdad? La familia. Estos son los tres grandes actores que siempre van a participar en las políticas sociales. Sin embargo, no es que en todos los diseños de políticas sociales los tres tienen un papel o una responsabilidad. Y a esto les desafío, revisen los programas de políticas sociales para ver si tienen. La familia y la comunidad queda oculta por más de que participa, porque siempre está salvando la parte que no hay respuesta estatal. El mercado queda oculto, sin embargo, comanda, porque el presupuesto que da el Estado tiene que ver con el papel, la defensa o la protección que se hizo al mercado. Entonces se lo presentan como medidas estatales para la población destinataria. Esa tampoco es esa es la manera de exposición o de presentación que se nos tiene. Y no hay un diagnóstico desde la política pública que problematice las contradicciones que trae esta relación Estado, mercado, familia, comunidad. Entonces, ¿por qué tiro todo esto? Porque esto nos trae al modelo de protección social que hoy tenemos. Tampoco vamos a encontrar esto en el documento muy enriquecido, mucho más avanzado y con movimiento. Bueno, ahí después leo los chats que están muy interesantes ya en un rato. Entonces, nosotros tenemos un modelo de protección social que separa la asistencia de la promoción social. A las pruebas me remito. Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y todos los planes de gobiernos posteriores hasta hoy. Separa la asistencia de la promoción social. Teóricamente, si defendemos las políticas públicas, las medidas asistenciales también deben ser promocionales, porque separar la asistencia de la promoción social lleva a que nuestro enfoque asistencial sea prácticamente similar al asistencialismo, palabra que no me gusta, pero ¿cómo conceptualizó el asistencialismo Alejandra Pastorini? ¿Se acuerdan? Asistencialismo, dijo ella, dentro del asistencialismo podemos meter la caridad, la filantropía, el clientelismo, o sea, todas esas cosas que no tienen nada que ver con los derechos. En cambio, la asistencia, no hay intercambio de favores, tiene que ver con derechos, etc. A partir de eso, entonces, nosotros, ¿cómo separamos la asistencia de la promoción? Tenemos desde la política pública casi una invitación a usar como similares asistencia y asistencialismo, porque la promoción tiene que ver con que la persona asistida sabe que es asistida porque es su derecho y trata de ejercer más derechos, de tener una vida activa dentro de una sociedad democrática, de contribuir y participar, en fin, toda aquella idea que fue trabajada antes por Amartya Sen. Amartya Sen, bueno, porque ahí también tuvimos nosotros, este es un paréntesis, procesos diferenciados respecto a la idea de pobreza. La idea de pobreza en el siglo pasado y hasta ahora cambió más o menos como 4 veces, 4 grandes veces. ¿Quiénes eran antes? Ustedes les pueden preguntar a sus abuelos, a sus padres, ¿quiénes eran antes los pobres, las pobres? Y era la gente que no tenía dinero. El ingreso económico, lo que hoy le llaman línea de pobreza, el ingreso económico era el elemento más fuerte. Pero pasó el tiempo, sobre todo en época del consenso de Washington, un poco antes inclusive, se introduce este otro elemento muy interesante, que son las NBI, necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ¿quiénes eran pobres? Quienes, aparte de no tener dinero, no tienen lo básico para vivir. ¿Qué es lo básico para vivir? ¿Cuáles son las necesidades básicas insatisfechas? O sea, ¿qué es lo que te impide vivir? No tener una vivienda, porque la gente puede vivir debajo del árbol o en el puente, pero a lo mejor vive 1 año o 2, no el resto de su vida, o fallece más pronto, o alguna cosa pasa, digamos. ¿Quién no tiene lo básico para vivir? ¿Quién no tiene alimentos? Uno puede vivir ayunando 1, 2, 3, 6 días, no sé, pero no puede vivir el resto de su vida sin comer. ¿Quién no tiene ropa según estación? ¿Quién no tiene, o sea, lo básico de lo básico? Entonces se le suma, no solo no tiene plata, tenemos ya 2, ingreso, NBI. Más adelante se aumenta y se plantea esta idea de no es solamente quien no tiene ingresos, no tiene necesidades básicas satisfechas,
sino que se incorpora esta idea de Amartya Sen, desarrolló capacidades, que fue Premio Nobel de Economía. Amartya Sen dice, pobre no es solo el que no tiene dinero, no tiene necesidades básicas satisfechas, no construyó capacidad de participar en la sociedad. ¿Qué decir participar? Participar es proponer, reunirse con los otros ciudadanos y hacer planteamientos, controlar, asistir a la audiencia pública, protestar cuando no está de acuerdo, tiene derecho a la protesta. Bueno, eso es, la capacidad. Todas estas capacidades de participar en la sociedad son muy trabajadas por Amartya Sen. Imagínense, el tipo logra que dentro de la pobreza no solamente sean pobres quienes no tienen plata, no tienen necesidades, sino tampoco quienes no hayan construido capacidad de participar activamente en su sociedad. Y hoy tenemos como una cuarta definición que no desprecia todas las otras tres que estoy a grosso modo colocando, todo lo que se llama como pobreza multidimensional que trae Naciones Unidas en este planteamiento donde complejiza, porque hay muchas dimensiones, muchos indicadores por cada dimensión. Entonces se complejiza la pobreza. ¿Qué quiero decir con eso? Que la pobreza es una categoría en construcción. No sabemos si la idea de pobreza, que ya pasó por 4 grandes cambios, estoy saltando a los más pequeños, va a ser de aquí a 10 años la misma idea de pobreza. Nosotros necesitamos actualizar y conocer cuáles son. Pero dentro de todo eso, políticas que fragmentan lo económico con lo social, se munen o capturan o tratan de usar como subsidio para sus planteamientos esas ideas de pobreza y quedan desdibujadas y en vez de contribuir hacia la universalidad, no lo han hecho, han contribuido para mayor focalización, para respuestas que están fragmentadas. Eso en una institución como Paraguay no contribuyó grandemente. No es que nosotros no tengamos instituciones destinadas a la asistencia. Las tenemos y son muchas. La DIVEN asiste a las personas que necesitan prótesis porque tuvieron un accidente en el hospital del trauma y recurren para pedir prótesis. El SENADI asiste a personas que necesitan sillas de ruedas y algunos medicamentos para X tratamiento. La Secretaría de Emergencia Nacional asiste en épocas de inundación a las personas que necesitan chapa para sostener una vivienda transitoria y algún que otro insumo. Puedo seguir citando, ¿verdad? Pero también tenemos los CEDINFAS, que son, a mí me dijeron que son como 30, ahí después me corrigen si me estoy equivocando. O sea, 30 localcitos dependientes del bienestar social. Digo localcitos, no quiero disminuir lo que estoy diciendo, son locales donde las personas se hacen cargo para que durante el día tengan alimentos y algún soporte básico, niños, porque tratan de buscar bienestar para niños y adolescentes durante el día y que a la noche duerman en sus casas. Entonces, es una asistencia. Después tenemos toda la asistencia que tiene que ver, hay asistencia que hay para personas que no contribuyen directamente para esa asistencia y para los que contribuyen para la asistencia, que es el caso de la seguridad social. Los que aportamos IPS y podemos retirar medicamentos de IPS somos asistidos por más de que es un modelo contributivo. Puedo seguir sumando y vamos a encontrar que tenemos 30 instituciones, porque yo las listé, tenía preparada para el martes, pero no importa, a mí ya no uso Power y hoy este tema lo hablamos todo. Tenemos en torno a 30 instituciones en Paraguay que ofrecen asistencia. Entonces, ¿por qué decimos que es un país desasistido? Porque hipótesis mía, no es suficiente. Y 2, porque el nivel de fragmentación de esas 30 respuestas es enorme. No hay un eje que los una, no hay yo sé que hay todo un esfuerzo por construir un sistema único informacionalmente, pero eso nos va a decir quién recibió asistencia, no nos va a decir cómo cualifica la asistencia, cómo se vuelve sistemática, cómo se vuelve preventiva para otros esquemas, etc. Entonces, la protección social que hoy tenemos está residual y fragmentada por estos elementos, pero también está residual y fragmentada porque todas estas modificaciones que se dieron respecto al tema pobreza tienen otros ingredientes técnicos. Ustedes habrán escuchado la palabra vulnerabilidad. Vieron que ahora se dice población en vulnerabilidad, población vulnerable. ¿Quiénes son los vulnerables en los diseños de políticas públicas en Paraguay? Vulnerables, la palabra vulnerable se usa como sinónimo de riesgo. Entonces, ¿quiénes son vulnerables? Todos los que tienen algún riesgo.
y se establecen riesgos básicos según grupos etarios o según grupos de edades. Por ejemplo, hay una estipulación de cuáles son los riesgos para los que están en la llamada primera infancia. Si no recibe tal vacuna, si no recibe tal suplemento alimentario, puede quedar en desnutrición, o sea, todos los riesgos respecto a la salud, respecto a la alimentación. ¿Cuáles son los riesgos en la niñez posterior a la primera infancia? ¿Cuáles son los riesgos en la juventud? ¿Cuáles son los riesgos en la adultez? ¿Cuáles son los riesgos en adultos mayores? Y a partir de esa matriz de riesgos es que se construyen los mínimos sociales. Así es como hoy se diseñan los sistemas de protección social en todos los países de América Latina, a partir de esos riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Que los programas de protección están enfocados sobre los riesgos, por eso son mínimos sociales, los mínimos. ¿Qué es lo mínimo que necesita para no morirse? ¿Qué es lo mínimo que necesita? Entonces tenemos muchos programas atendiendo mínimos. Sin embargo, tenemos una promesa de los derechos humanos que dice que si somos seres humanos somos lo máximo y tenemos todos derecho igual. Pero en la práctica los programas focalizados dicen que no somos iguales, que esto es solo para extremos pobres y no para pobres, o que esto es solo. Entonces, son las contradicciones que existen hoy y que esta historia de venir siendo un país con programas residuales y familiaristas hace que se profundice, digamos, esa contradicción y a veces no la tematizamos o no la problematizamos suficiente. Y hace que este nuevo término técnico de vulnerabilidad social, y en eso yo coincido un poco con Armando de Negri, tecnifique y se invente y en realidad nos quite también el carácter de la mirada de la pobreza. Unos son los pobres, otros los echamos pobres, los vulnerables en esto y en lo otro, como que se nos complejiza. Y en realidad nosotros no tenemos una construcción problematizada de la idea de pobreza, sino una incorporación directa de aquellas que nos van colocando y que nos colocan ya indicadores de cómo mirar. Respecto a la vulnerabilidad, la misma cosa. Yo les voy a pasar el texto. Se usa la teoría del riesgo, así se llama. Es de Holsen y, bueno, son dos clásicos. Hay algunos de ustedes seguro ya conocen, les voy a pasar. La teoría del riesgo. Todos los diseños de protección social en América Latina, uno busca en su bibliografía y tienen estos dos autores, apellido un chiquitito difícil, pero ahí enseguida me viene, sobre todo les voy a pasar el texto porque tengo un PDF que plantean la teoría del riesgo. Y ellos lo que plantean son como el marco teórico para que los diseños de políticas públicas, sobre todo para protección social, establezcan tipos y niveles de riesgos sobre los cuales se van a establecer respuestas en los modelos de protección social. Pero la otra gran crítica que yo le hago hace mucho a la protección social en Paraguay es que separa la asistencia, la seguridad social y la salud. Nosotros vemos que cuando, antes, en la década, en el inicio del 2000, protección social era sinónimo de Tecopona. Hoy es más que Tecopona. Pero entonces, ¿dónde estaba la salud? En la salud para la extrema pobreza. ¿Dónde estaba la educación? La educación para la extrema pobreza. Hoy es más, ¿verdad? Inclusive si acá hay gente vinculada al gabinete social, me puede hacer críticas y complementos feroces, pero lo que yo estoy pensando que vamos a invitar, porque también hay que escuchar la voz oficial de manera respetuosa y fraterna, vamos a ver si acceden, para que tengamos con ellos también. Entonces, ¿qué es lo que hoy tenemos? Tenemos una protección social residual, familiarista, fragmentada, nada universal, hiperfocalizada, y la otra crítica que yo le hago es todavía no la abarca todo su foco, porque está bien, es focalizada, está diseñada así, se implementa así. Entonces, si la pensión del adulto mayor, por ejemplo, que es un programa de protección social, está focalizado y dice que se va a dirigir a todos los adultos mayores de Paraguay y las adultas mayores que están en pobreza, en realidad ellos usan filtros muy importantes, que no tenga jubilación, que no aparezcan los registros de gente que creo que tiene, bueno, ahí me pueden complementar ustedes, pero usan. Entonces tiene que abarcar a todos los adultos mayores que están en eso. Hoy tenemos adultos mayores con esas características que todavía no ingresaron. Lo mismo pasa con Tecopona. Hasta hoy no se abarca la totalidad de la población en extrema pobreza. Entonces, ya que son focalizados, hubiera sido bueno abarque al 100% de ese foco. Pero tampoco eso se dio a más de una década de su implementación. Y yo creo que tiene que ver con variables económicas también. Los pobres son más, los pobres se mueven, los pobres no son siempre los extremos pobres
y no son siempre los pobres, solo pobres, hay épocas que caen y bajan y están en extrema pobreza, y de esa dimensión económica da cuenta muy poco, para no decir nada, los diseños y los planteamientos de protección social que hay en Paraguay. Por tanto, ese es como el desafío más grande que colocamos en este momento, en época de pandemia, donde nos despolitizan y nos deseconomizan las respuestas, por lo menos las más emergenciales que se han planteado, y a la hora de economizar, se economiza como la necesidad de que el mercado laboral funcione. Es cierto, claro que tiene que funcionar el mercado laboral, pero si teníamos medidas de protección que sacaban más a los que más tienen en este país, a lo mejor podían proteger un poco más a los desempleados. No tan poquito, ni tan poco tiempo, ni tan poco el monto, ¿verdad? Entonces, ese es el nivel de problematización desde la economía que probablemente hace falta. Voy dejando para aquí para que para no embarullar más. Igual otro día vamos a seguir con otros expositores, con otros compañeros, y ahora me abro para que conversemos respecto a esta intervención. Vamos a mirar los chats. Si alguien quiere también puede hacerlo de forma verbal sin problema. Bueno, entonces realmente gracias a todos y todas por la paciencia, porque es un ejercicio de tolerancia enorme la que todos nos tenemos con esto que ocurrió. A ver, dependiendo de la fuerza de la familia, comunidad, influye o no en las medidas de políticas públicas. Es cierto, hay familias que tienen más posibilidad y más. Hay una literatura que antes se usaba que le llamaban, sobre todo en la época de la gerencia social, en la década del 90, que le llamaban capital social. Ustedes han de conocer. Entonces, el capital social es como la capacidad que ya tiene desarrollada una familia o una comunidad para enfrentar situaciones, inclusive para construir eso que llaman resiliencia, para sobreponerse a crisis, etcétera. Y a veces hay familias que están como más, ya pasaron por más situaciones y tienen más capacidades instaladas que tienen que ver con la confianza, la reciprocidad entre sus miembros, etcétera. Y hay otras que están empezando recién. Entonces, es cierto que eso también incide dentro de esto de familiarismo que llamamos para atender los problemas de las políticas sociales. Después, tampoco tiene cobertura nacional y no solo locales son precarios, sino recursos. Claro, están haciendo referencia al Bañado y a otros lugares del interior donde hay instituciones públicas que tampoco tienen la cobertura necesaria. Entonces, eso también nos muestra que no son universales, porque exista un puesto de salud con un médico de X hora no vuelve universal la política pública en ese lugar, porque en realidad ahí otra vez tenemos que ver, se tendría que ver cuál es la característica de esa zona. Si en esa zona hay muchos adultos mayores, sí o sí el puesto de salud o el hospital tendría que tener algún servicio especializado o lo más aproximado a eso para adultos mayores. Y ese tipo de especificaciones tampoco tenemos en las comunidades, también es señal de que no es universal, porque a veces se dispone de algo generalista que no responde a necesidades que son frecuentes en esa localidad. Cuando hablamos de política social, un factor clave es la falta de concesión de la descentralización de instituciones. Muy bien, ¿cierto? Yo ni mencioné eso. Demasiado centralizada está la política social y los intentos por descentralizar mostraron que algunas municipalidades también, lejos de ser eficientes, usaron recursos, bueno, todo lo que pasó con Fonacides, con el MEC, con el intento de construir las escuelas tan necesarias a lo largo y lo ancho del país, ¿verdad? Entonces, eso sí que le vuelve mucho más residual a nuestra política social, porque las políticas sociales no son temas solo del gobierno central, al contrario, son temas de los gobiernos locales, y en la medida que los gobiernos locales instauren respuestas o coordinen mejor con el gobierno central, eso realmente podemos decir que estamos camino por lo menos a ampliar, a lo mejor no a universalizar, pero sí a ampliar las políticas sociales, las medidas de protección social en esos lugares. Desde los bañados se equipó a los EVINFAS que se encuentran en los bañados, y dentro de todo es excluyente porque solo si tenés para pagar la cuota tus hijos pueden ser parte de eso. Bueno, así mismo, ¿verdad? Yo coloco como un servicio que parte del brazo del Ministerio de Salud, pero hay correcciones adentro de absolutamente todas las instituciones que están impartiendo estas medidas que son de asistencia, pero efectivamente, porque finalmente parte del servicio está privatizado si depende de los aportes de poblaciones que están en pobreza.
Así que efectivamente, bueno, pero ahí hace falta como que hacerle frente a la institución estatal y exigirle otro tipo de modelos, ¿verdad? Tendría que ser de los padres de los niños que asisten, o los adolescentes, o sea, de los actores directamente involucrados. Ningún recurso suficiente, necesitamos que los ojeros y tabacaleros paguen impuestos para financiar la protección social, impuestos que enferman, comida, chatarra, alcohol, realmente 100%. Sobre todo aquellos que hacen mayor daño, aporten más porque de todos modos generan riqueza. Gracias por lo que dicen que es interesante. ¿A qué se refiere familiarista? Gracias, Dolly, mira, amiga querida de Pilar. Familiarista significa a que en vez de ser estatal, se vuelve parte de la familia. Entonces, los cuidados, cada vez que son vistos como un problema de la familia y no un problema del Estado, se está convirtiendo en familiarista. Nosotros tenemos que hacer que los temas que hoy son problemas y que hacen falta meter en la agenda de las políticas públicas dejen de ser vistos como familiaristas. Pero meter un tema social dentro de la agenda de las políticas públicas lleva su tiempo y su proceso. Recuerden lo que era todo lo que tiene que ver con violencia de género. Le preguntarán a sus mamás y sus abuelas y antes cómo se trataba. Y no nos metían porque era problema de la casa de al lado. O sea, se trataba como algo de tipo privado. Hoy es algo público. Hoy es un tema que a todos nos queda claro que es de política pública, no es privada. Entonces, así también hacen falta que los temas que tienen que ver con cuidados, deje de ser visto como algo privado y familiarista y sea como algo público. De hecho, ya se comenzó a instalar y hay gente trabajando en eso. Y hay otros temas más, ¿verdad? En realidad, meter en la agenda las políticas públicas es un paso ciudadano que podemos dar para después ser más exigentes con el Estado. Capital Social de George Simmel. Mira qué interesante. Bueno, Capital Social de George Simmel es un poco más consistente que lo que yo planteé, ideas más recientes. Así que sugerido para leer. Claro, porque después tenemos autores que hablan de capital social, capital intelectual, capital humano. Ahí tenemos muchos apellidos a capital que son interesantes dentro de las ciencias sociales para estos planteamientos, a los cuales en otra oportunidad podemos hacer referencia. Todos esos métodos de medición de pobreza se están aplicando en el país. Qué interesante esta pregunta. Todos esos métodos de medición se aplicaron en distintos momentos de la historia. En algún momento fue solamente ingreso económico, en otra ya fue ingreso económico más NBI. Y sí, efectivamente, porque en realidad uno de los órganos que más le orienta al Estado para medir la pobreza es Naciones Unidas. Y como Naciones Unidas está detrás de estas, por decirlo, reconceptualización de la pobreza, entonces sí se están aplicando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los ODS. Hoy las dimensiones, los indicadores, las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ya tienen que ver con esta idea de pobreza multidimensional. Por eso tiene tantas dimensiones, tantos indicadores, etc. Se están aplicando dentro de la oficialidad. Se están aplicando dentro de lo macro. ¿Quiénes usan esos indicadores? Usa la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos para la encuesta permanente de hogares. Usa la Secretaría Técnica de Planificación cuando le asesora al Ministerio de Desarrollo Social respecto a los censos para Tecopona. Usa la Secretaría Técnica de Planificación cuando le asesora al Ministerio de Hacienda para las encuestas para incorporar adultos mayores, o cuando, en fin, en eso. No usamos nosotros para las intervenciones concretas y más específicas, y también estamos como ante la necesidad de ese nivel de discusión para ver si vale la pena introducir, qué introducir, cómo introducir para cuestiones como más concretas. Gracias a Daniel Sousa por el parabéns, muchas gracias. La USF solo atienden de lunes a viernes. Bueno, la USF en el 2009 se hizo un diagnóstico de qué hacía falta para que en Paraguay las personas que nunca le conocieron al Estado, porque de hecho hay gente hasta hoy, ¿verdad?, que nunca le conocieron al Estado, porque, por ejemplo, no llegaron a asistir a un puesto público de salud, no. Uno encuentra adultos mayores que te dicen, no, yo sé firmar, pero no se fue a la escuela nunca, o sea, hay cada vez menos
hay que decirlo con mucha fuerza, pero gente que no le conoció al Estado, vamos a decir. La oportunidad que tenía de conocerle era a través de la USF, Unidad de Salud Familiar. Y en ese momento yo recuerdo que se decía que para que esto ocurriera, se tenían que habilitar en Paraguay, decía ese diagnóstico que era oficial, era del Ministerio de Salud, aproximadamente 1.300 y tanto, el pico ya no me acuerdo, de unidades de salud familiar, y que se llegaron, y hasta donde paró, recuerdo que se habilitaron 509. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tampoco hay suficientes unidades de salud de la familia, y tal como ustedes están colocando, las que hay no atienden todo el tiempo. Dejó de ser una política relevante cuando podría hacerlo. No va a reemplazar la atención en los grandes hospitales, pero podría hacerlo para que el Estado esté más cerca y protegiendo algunos aspectos de la salud de la familia, sobre todo en su dimensión comunitaria, que tiene que ver con lo preventivo, etc. ¿Por qué? Sí. El centralismo de la administración, muy bien, muy correcto, el centralismo de la administración de las gobernaciones y municipios no nos ayuda. Y falta equipamiento también, tal cual. Necesitamos más equipamientos en todas las instituciones de salud, también de educación, ¿verdad? Y necesitamos, y nosotros, ya que hoy hablamos de lo que ocurre y lo que idealmente tendría que ocurrir. En otros países hay, sobre todo los que tienen ley de asistencia. Nosotros no tenemos ley de asistencia. Alguna vez tendríamos que tenerla. Que lo obliga al Estado a asistir en distintas cuestiones, que no tiene que ver con un programa, sino que tiene que ver con todos, donde se plantea la necesidad de universalizar la asistencia según las necesidades. Se hablan de necesidades generales, medidas que tienen que ser generales, por ejemplo, la salud, la educación es algo general, todos y todas, pobres, extremos pobres, clase media, inclusive el rico, un rico que, no sé, es asistido también, ¿verdad? Tuvo un accidente frente al hospital, qué sé yo, en la zona del interior que quedaba cerca de Itagüí y se fue, o sea, para todo, es para salvar a todos, digamos, salvando las observaciones que amerita esta afirmación. Pero después hacen falta medidas especializadas. La protección social tiene que tener medidas generales y medidas especializadas. Y las medidas especializadas necesitan asistencia especializada según grupo de edades y según problemáticas que las poblaciones específicas están requiriendo. Entonces, para eso es fundamental todo lo que tiene que ver con gobiernos descentralizados. Un ejemplo que lastimosamente también tiene mucho para mejorar son las CODENIS. Las CODENIS son un servicio especializado, pero de esa clase tendríamos que tener 10 servicios, disculpen, a lo mejor estoy exagerando, 5 o 6 o 7 o 10 servicios especializados en los municipios según las necesidades. Si es un municipio donde hay muchos adultos mayores, tendría que haber un servicio especializado para adultos mayores. Si es un municipio donde hay muchas personas con discapacidad, tendría que haber un servicio especializado para personas con discapacidad. Algún tipo de asistencia para que son especializadas. Eso es lo que en otros países se estila con los sistemas de protección social, la combinación de respuestas que son universales con algunas que son especializadas. En planos ideales, alguna vez tendríamos que llegar de eso. Deberíamos repensar la salud con la hegemonía médica. Muy bien, bueno, esa es la otra, el enfoque de salud. El enfoque de salud que predomina en nuestra política pública es el enfoque biomédico centrado en hospitales o centrado en consultorios, en remedios y en médicos. No, la política pública no pudo capturar ni siquiera una parte de los saberes indígenas, ancestrales, eso que nosotros hacemos en nuestras casas cuando usamos los yuyos que nuestra abuela le sugirió a nuestra mamá y que nosotros hoy sabemos que sirve para esto, bueno, eso necesita algún nivel de adopción, con los rigores, lógicamente, etcétera, pero también nosotros tenemos una política pública muy poco dialogante con los saberes populares, y los saberes populares han salvado dolores, enfermedades, han salvado muchísimas situaciones cuando uno conversa con los actores de las comunidades. Y no tenemos políticas públicas tampoco desde el ámbito académico que los rescate más, porque puede no ser una adopción de la política pública en Paraguay, pero si hay un departamentito dentro de la Facultad de Medicina que investiga y ve si qué es viable, si qué puede ser complementario, etcétera, ahí tendríamos como una política pública que dialoga un poco más.
pero tampoco tenemos, o dentro de otras facultades, disculpen que esté también entrándome, porque la salud nunca fue, es ni será un atributo exclusivo de los médicos, aunque muchos han querido hacer creer eso, pertenece absolutamente a todas las disciplinas, por más de que siempre fue un actor clave y muy importante el médico, ¿verdad? Entonces, profe, una consulta. Es necesario hacer investigaciones que puedan ir sistematizando datos y así puedan llegar a servir para que los programas de protección social no estén solamente volcados a los mínimos y garanticen más el goce de los derechos universales, lo cual podría ser un camino. Así mismo es. En realidad, la protección social tiene que tener respuesta para todos. Van a haber medidas que son necesarias para la población más dura, como dicen los libros, respecto a la extrema pobreza. Pero, por ejemplo, los nuevos pobres no tendrían que estar ausentes dentro de los diseños de protección social. ¿Quiénes son los nuevos pobres? Los nuevos pobres pueden ser cualquiera de ustedes o puedo ser yo. ¿Qué quiero decir con eso? Los nuevos pobres somos los que tenemos una notebook en nuestra casa, tenemos acceso a internet o tenemos el teléfono, pero también tenemos un ingreso, algunos seguramente pueden pagar un seguro privado de salud o le mandan a sus hijos a una escuela privada, o sea, digamos, es clase media, no es rico, pero puede elegir. Está la gente que no puede elegir a cuál escuela le manda a la que está más cerquita a la escuela pública, porque apenas come, digamos, ¿verdad? Entonces, esta clase media que no es rica, pero que puede elegir, digamos, para esa clase media, si su lugar de trabajo le dice, por la pandemia en esta empresa no está entrando plata, y en vez de que tu contrato sea por todo el año, va a ser solo por 2 meses, y dentro de 2 meses vemos para ver cómo seguir, ese puede pasar a ser un nuevo pobre, porque él, por ejemplo, ya no es sujeto de créditos a mediano y largo plazo, porque no sabe después de 2 meses qué va a pasar con su contrato, o él tiene que pagar las deudas que tiene con esos 2 meses, porque tiene deudas que van mucho más allá de 2 meses, etcétera. Entonces el nuevo pobre a veces ya estaba alquilando una casa linda, pero le dice a su mamá, quiero venir con mi familia a vivir acá porque no sé si voy a poder pagar, estaba pagando un seguro médico de salud, pero ya no sabe si va a poder pagar y va a tratar de usar el hospital público que le queda cerca. En fin, ese pobre, esa clase media acomodada, que a veces tiene título universitario, tiene coche, tiene pinta, o sea, digamos que todas aquellas ideas tradicionales y antiguas de pobreza no se le atribuyen, pero es clasificado como nuevo pobre, porque los nuevos pobres son la clase media que su vida se ve precarizada porque su ingreso se reduce o se estanca, mientras que la canasta básica sube y entonces no puede seguir teniendo las mismas elecciones o comodidades, por decirlo entre comillas, respecto a su estándar de vida. Y la protección social también tendría que tener respuestas para ellos, porque una protección social democrática completa, digamos, implica respuestas para todos los sectores de la sociedad. Entonces, en otros países se usa algo que se llama medidas de economía social, que son modelos asociativos para vender servicios y productos, inclusive algunos al Estado, bajo el modelo de cooperativa de trabajadores u otro modelo empresarial similar. Ellos, ¿dónde colocan ese tipo de política pública? Dentro de respuesta para los llamados nuevos pobres. Así que cosa que tampoco existe en la política pública paraguaya, pero podemos encontrar dentro del diseño de Uruguay, dentro del diseño de Argentina, y le llaman de economía social, ¿verdad? Claro que no tiene por qué tener ese nombre en todas partes, pero por poner el ejemplo de una política pública que acá no existe, por lo menos en la práctica no existe, digamos. Nosotros tenemos un Estado que compra servicios, insumos de empresas tradicionales, empresas pero no de asociaciones de trabajadores que fueron quedándose sin empleo o que trabajan solo medio tiempo y el otro medio tiempo buscan cómo vender su servicio o sus conocimientos o X productos, etcétera, etcétera. Y más había sido. El pensamiento del buen vivir como plataforma política y de resistencia es posible en el contexto de las iniciativas. Sí, para eso hay que tener como cierta base. Por ejemplo, en Paraguay nosotros como no tenemos tanta trayectoria de rescatar los saberes indígenas ancestrales, pero no quiere decir de que no, es bueno que las políticas públicas comiencen a incorporar ese tipo de elementos, porque lo que dicen también los que analizan lo que está ocurriendo en este momento con la pandemia es que va a necesitar cambios en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Entonces,
hay que ver hacia dónde se va a orientar esos cambios. El buen vivir es una política que en algún momento fue planteada como política pública en Ecuador, en Bolivia, bueno, en varios lugares, ustedes saben más que yo de eso. Entonces, en realidad el buen vivir implica incorporar dentro de la política pública estos conocimientos que fueron siempre vistos como relegados, privativos de algunos sectores, privativos inclusive desde el modelo conservador, privativos de algunos que no tienen nivel de instrucción o no tienen formación escolar, formal, etcétera. Sin embargo, hoy necesitamos más que nunca porque necesitamos una relación. Es la alteración de esto que en economía es naturaleza, capital, trabajo. Eso que fue tan básicamente presentado por los economistas liberales como Adam Smith ya en el pasado, hoy necesita reconfiguración, reconceptualización. Por tanto, la política pública necesita centros de estudios que estén viendo cómo incorporar, cuán útil sería incorporar esas medidas en distintas respuestas, por tanto, también en la protección social. Yo veo nomás muy lejos, pero sería buenísimo incorporar eso. Desconcentración de lo que hubo en la centralización. Para poder tener una protección universal en nuestro país, nosotros tenemos que pelear. La protección social no está tan tematizada. Nosotros estamos hablando de eso, algunos hablan, pero nosotros necesitamos popularizar también eso. Y si queremos, hay algunos que le llaman seguridad social para todos. Para mí es protección social porque en la historia veo que está más... porque la protección social implica que el Estado le proteja no solo a los que contribuyen, sino a los que no contribuyen. Nosotros tenemos el modelo contributivo, que es la gente de IPS. Más allá de que la gente, que puedan haber quejas de los servicios y todo eso, es gente que tiene dónde recurrir. Pero los que no aportan tendrían que tener igual protección. Tendrían que tener dónde recurrir y tendrían que tener medicamento, aunque no tengan plata, para cuando tengan problemas de salud. Y tendrían que tener algún subsidio para seguir viviendo cuando problemas como esta pandemia le impidan. Es cierto que ahora Paraguay tuvo eso, que para mí necesitaba hacer un poco más, ¿verdad? Y bueno, pero ahí yo tengo una opinión al respecto, pero fue importante que se haya instalado la idea de la asistencia, porque para mí eso necesitaba tener una correlación más fuerte con la canasta básica. ¿Quiénes son los que establecen la canasta básica en Paraguay? Establece el equipo económico. ¿Quiénes conforman el equipo económico en Paraguay? El Banco Central del Paraguay y el Ministerio de Hacienda. Hay técnicos designados a sentarse y analizar, y ellos establecen el salario mínimo. El salario mínimo no es invento de una persona, sino de un equipo que estudia y plantea. Entonces, esa es una instancia que existe dentro del Estado paraguayo. Se tenía que usar el salario mínimo, porque el estudio del salario mínimo dice cuánto por ciento del salario mínimo supuestamente el trabajador usa para su alimento y cuánto usa para su pasaje para seguir yéndose a trabajar, y hay una estimación. Esa estimación hubiese sido buena usar respecto a la parte de alimentos. Si se usaba esa estimación, iba a ser más de 500 o más de 500, más de 600 inclusive, lo destinado a alimentos. Pero bueno, eso, porque hacía falta un criterio técnico para mí, hubiera sido bueno que se use eso que ya tiene la política pública. De todos modos, muy bien la medida de asistencia, porque necesitamos un país que asista, que hayan medidas públicas que se asistan más en tiempos de crisis. A los nuevos pobres visibilizar con la pandemia. Yo creo que van a quedar más nuevos pobres después de esta pandemia, por eso hay que pensar políticas públicas no post pandemia, porque, a ver, bueno, sí, post pandemia. La pandemia no va a ser eterna, aunque el virus se quede, ¿verdad? No sé, ahí hay pero sí hay que pensar en eso porque algunos quedarán. Las MIPYMES necesitan políticas públicas, muy bien esto. Todas las iniciativas pequeñas necesitan políticas públicas porque nosotros tenemos un Estado que de todos modos vino invirtiendo mucho en iniciativas grandes. Recordemos el subsidio a las empresas del transporte. Esas son empresas grandes, digamos. Entonces, sí, a las grandes. Después recordemos las medidas que el Ministerio del Interior viene implementando
cuando incentivaba que empresas internacionales inviertan en Paraguay, porque eso supondría movilizar la economía, abrir fuentes de trabajo, entonces se les subsidiaban inclusive para estimular eso, impuestos iniciales, ¿verdad? Bueno, así como hay medidas de apoyo a las empresas grandes, por decirlo, algunas internacionales, otras nacionales, por supuesto que las empresas de mediana escala y de pequeña tendrían que tener subsidios. Entonces, ahí también yo creo que hacen falta más políticas, más subsidios, más seguimiento, más acciones. Y quiero recordar lo que decía Armando de Negri. Claro, puede parecer irrealizable, pero él decía que en el caso de Brasil, economistas liberales no es del Partido Liberal, liberal es el que cree que el mercado tiene que dirigir a la sociedad y no el Estado. Esos son los liberales, los que dicen que la mano libre del mercado tiene que ser el que comanda todo, lo económico, lo social, lo cultural, lo político, etc. Entonces él decía que en Brasil los economistas liberales le decían al gobierno, vos tenés el banco y el lugar donde se sellan los billetes, ¿por qué no haces que se sellen allí más billetes? Que haya liquidez para las zonas pobres, porque en época de crisis y de pandemia, liquidez o tener plata con qué comer y con qué subsistir es fundamental, le decían los conservadores y liberales, no le decían los más progresistas. ¿Y qué dicen los expertos del gobierno en Brasil? No, pero eso va a traer inflación, porque imprimir más billetes y soltar más billetes para que la gente pobre use va a acabar trayendo inflación. Y más adelante, cuando se sienta la inflación en unos meses, vamos a ver qué medidas económicas se usan para soportar la inflación. Ahora necesitas que no se expanda la crisis y que haya liquidez. Palabras más, palabras menos, eso dijo Armando de Negri en el segundo encuentro. Y decía él, es increíble que hasta los economistas liberales están reconociendo que hace falta poner más plata en manos de los pobres, porque la situación está muy acuciante y la subsistencia es fundamental en este contexto. Entonces, si eso ocurre con la gente pobre, también ocurre con los emprendedores de pequeña escala. Por tanto, las MIPYMES tienen que ser sujetos de más políticas públicas, porque la protección social tiene que ser para todos, y entonces alguna gente va a estar protegida en la medida que sus ingresos no terminan a partir de eso. Bueno, y hasta allí. La clase media es también considerada población vulnerable. Es cierto, hay vulnerabilidad para todas las clases sociales, porque vulnerabilidad en la teoría del riesgo es sinónimo de riesgo, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, hay una vulnerabilidad para los ricos. ¿Cuál sería una vulnerabilidad para los ricos? En los últimos tiempos, el secuestro. Vieron que los súper recontra ricos fueron en algunos casos, salían luego a decir que tienen miedo de más secuestros, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir nomás con este ejemplo, que no es el mejor, que en realidad todos somos vulnerables. La clase media es vulnerable, los más pobres vulnerables, los ricos vulnerables. No hay quien esté exento de algún tipo de riesgos. Solamente que el Estado debe ver cuáles de los riesgos priorizar, y en ese sentido hay que ver quiénes son mayoría poblacional, cuáles son los problemas sociales más recurrentes que colocan mayores riesgos a la población, y tiene que establecer prioridades, que por allí inicie las prioridades, y no para la protección, y no la protección a las empresas más grandes, ni no la protección a los que no están contribuyendo para respuestas nacionales, como son los productores, en el caso de Paraguay, de la soja y el tabaco y otros más. Me parece que es por allí. Demasiado les agradezco, me parece que fue un diálogo. Si alguien quiere decir algo verbalmente antes de cerrar, o quiere preguntar, opinar, lo que quiera, por favor, siéntanse en absoluta libertad. Hay más. En realidad desaparecieron los liberales con la pandemia, todos pidieron que el Estado resuelva. Siempre es un gusto. Gracias, gracias a todos los que elogian. Gracias. Nos reencontramos el martes, así mismo. El martes prometemos resolver. Miren que el profesor Cristian Mirza es un súper conocedor, así que les pido agendar e inclusive si quieren invitar a otros y otras, el martes a las 19 horas con el profesor Mirza. Muchas gracias. Abrazo fraterno a todos y a cuidarnos.